Mi nombre es Edwin Naum Inestrosa Gómez y yo les voy a hablar sobre los aspectos constructivos de las máquinas de C. El estator, también conocido como inductor, y constituye la parte fija de la máquina. Su función es administrar el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar movimientos giratorios, formado por el armazón, el imán permanente, las escobillas y portaescobillas. El armazón, denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales. Número uno, servir como soporte. Y dos, proporciona una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán permanente para completar el circuito magnético. El imán permanente, compuesto del material ferromagnético, se encuentra fijo al armazón o carcasa del estator. Su función es proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, de modo que interactúe con el campo formado por el bobinado y se origine el movimiento del rotor. Las escobillas están fabricadas de carbón y poseen una dureza menor que la del colector. Esto para evitar que éste se desgaste rápidamente. La función de las escobillas es transmitir la tensión y la corriente de la fuente de alimentación hacia el colector y hacia el bobinado del rotor. Portaescobillas. La función de portaescobillas es mantener a las escobillas en su posición de contacto firme con los segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de resortes, las cuales hacen una presión moderada sobre las escobillas contra el colector. En número 2 tenemos el rotor, que también conocido como inducido. Este constituye la parte móvil de la máquina y proporciona el torque para mover la carga. Está formado por el eje, núcleo, devanado y colector. El eje, formado por una barra de acero fresada. Su función es impartir rotación al núcleo, devanado y colector. El núcleo. El núcleo se localiza sobre el eje, fabricado con capas de láminas de acero. Su función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo magnético del devanado circule. Las láminas tienen por objeto de reducir las corrientes parásitas del núcleo. Devanado. Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras y están conectadas eléctricamente con el colector, el cual, debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de conducción conmutado. Colector de delgas. Es la conexión eléctrica entre la parte fija del estator y la parte móvil del rotor, lo que se realiza mediante un elemento denominado colector o también conocido conmutador. Su principal función es de invertir el sentido de la corriente luego de cada medio giro. El colector consta de un anillo aislado eléctricamente del eje. Aislado eléctricamente significa que las cargas internas no se mueven libremente con facilidad. Bueno, formado por una serie de láminas, generalmente de cobre, aisladas unas de otras y conectadas a su vez a las terminales de cada una de las bobinas giratorias. Por tanto, a cada una de estas láminas se les denomina delgas. Cuando actúa como un generador, el inducido se genera corrientes alternas. Mi nombre es Juan Castro y yo les hablaré un poco acerca de lo que son los tipos de motores de corriente continua. El motor en serie. En el motor en serie tenemos que el circuito de campo está conectado en serie con lo que es el circuito del inducido. Estos dos circuitos están siendo alimentados por una misma fuente de tensión. Aquí en este motor la corriente sería la misma para el circuito de campo y para el circuito del inducido. En este motor el flujo es directamente proporcional a la corriente, esto es por lo menos hasta antes de llegar al punto de saturación.
y conforme aumentamos la carga en el motor, también incrementamos su flujo. Las características de este motor, que tiene un elevado par de arranque, es un poco difícil controlar la velocidad. Más bien, la única manera eficiente de controlar la velocidad es cambiando el voltaje que está en las terminales del motor. El motor serie gira muy lento con cargas pesadas y muy rápido con cargas ligeras. Y si se retira la carga por completo, el motor serie aumentaría muy peligrosamente su velocidad y puede dañarse. Y esto es que el motor en serie en vacío tiende a ser muy inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. El motor en derivación o shunt. En este motor, el circuito de campo está conectado en paralelo con lo que es el circuito del inducido, y estos dos circuitos están siendo alimentados por una fuente en común. La corriente que es absorbida en este circuito, cierta parte de esta corriente pasa por el circuito de campo y la otra parte pasa por el circuito del inducido. Un aumento de tensión en este motor, en el circuito del inducido, hace aumentar la velocidad de la máquina. Y hay tres formas de controlar la velocidad en un motor de derivación. La primera, pues ajustando la resistencia de campo y por lo tanto ajustando lo que es el flujo del campo. La segunda es ajustando el voltaje en terminales aplicado en el inducido. Y en la tercera es insertando un resistor en serie con el circuito del inducido. Hay que tener cuidado conforme se está cambiando la resistencia de campo, porque a medida que aumenta la resistencia de campo, la velocidad aumenta con ella. Y si no se tiene cuidado, el circuito del campo se podría abrir. Y esto implicaría que la velocidad del motor aumente en forma constante y los resultados sean que dañen al motor. Las características del motor en derivación es que el par de arranque es menor que en el motor serie. Este es un motor muy estable y que se requiere un rheostato de arranque en el inducido. El motor de excitación independiente. En este motor, el circuito del campo y el circuito del inducido están separados el uno del otro, y cada uno de estos está alimentado por una fuente de energía independiente de la otra. Con esto podemos decir que el campo en el motor es constante y no depende de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las características del motor independiente es que el par de arranque es muy elevado, es fácil de controlar la velocidad, este se utiliza en motores pequeños, y este tipo de motor tiende a ser peligroso para fuertes cargas, por lo que su empleo es muy limitado. El motor compuesto o compound cuenta con dos circuitos de campo, uno conectado en serie con el devanado en el inducido y otro conectado en paralelo. En este caso se puede decir que el motor es una combinación del motor serie y el motor en derivación. Y las características del motor compuesto es que el par de arranque es más elevado que el de motor en derivación, pero este no corre peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre en el motor en serie, aunque este puede llegar a alcanzar un número de revoluciones muy altas. Este motor, otra característica es que es muy estable y que también requiere un rheostato de arranque en el inducido. Para continuar con nuestro video, yo les hablaré acerca del funcionamiento de las máquinas DC. Como sabemos, estas máquinas se basan en la ley de Lorentz, que dice que cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Como podemos observar aquí, tenemos la fórmula de la ley de Lorentz. La fórmula de una manera magnitudes, sobre las magnitudes, porque recordando que la ley de Lorentz o la fórmula de la ley de Lorentz tiene un producto cruz entre L y D, donde L es la longitud del conductor en metros y es la intensidad de la que él recorre, o sea la corriente que recorre el conductor,
D es la densidad de campo magnético o la densidad de flujo en Tesla, y F naturalmente es la fuerza. Como podemos observar, normalmente se aplica una corriente en el sentido contrario en el extremo opuesto del rotor para compensar la fuerza neta y aumentar el momento. Basándonos en la regla de la mano derecha, el flujo magnético es indicado por el dedo índice, el movimiento indicado por el dedo pulgar y los demás dedos la dirección de la corriente. Esto es importante a la hora de resolver el producto cruz, como les mencioné, entre L y B, pero en este caso solo estamos considerando sus valores de magnitud. Como podemos observar, este tipo de motores tienen un uso frecuente en bastantes aplicaciones y en diversos campos. Las principales aplicaciones son las máquinas de herramientas, máquinas extractoras, elevadoras, ferrocarril, motores de desmontado para papeleras, trificadoras, control de tensión de máquinas, entre otros. En la parte de control y automatización de procesos es fácil usarlas para posición de paro, velocidad, etc. Debido a la versatilidad de las aplicaciones de los motores DC, poseen un gran mercado, destacando las máquinas operativas como las bombas de pistón, paros de fricción de torque, bobinas, industrias, maquiladoras, grúas, etc. Cuando hablamos de industria maquiladora o industria química, petroquímica, etc., estamos refiriendo a la parte de la industrial, como ser bandas transportadoras, paras de emergencia, de levantamiento, como podemos ver un montacargas en este caso, de dispensadora de papel, como una banda transportadora y un regulador. Esto hablando de los usos frecuentes de este tipo de motores. Hay diversas aplicaciones, ya sea en el uso doméstico como los ventiladores. Ahora les vamos a hablar un poco sobre las ventajas principales de este tipo de motores. Una de las ventajas principales es la gran variedad de velocidades. ¿Qué significa esto? Que se puede poner tanto como revoluciones por minuto como radianes sobre segundo. Quiere decir que se puede variar la velocidad sencillamente con un movimiento de mano, un cambio de palanca o un pulsador. Esto lo podemos observar normalmente y fácilmente en un ventilador de la casa, que ya sea de perilla o de botón o de manera digital. Un fácil control, como lo mencionamos en el punto anterior, son motores que tienen una facilidad de manejo increíble. La gran facilidad para las características de par de velocidad. ¿A qué se refiere esto? Que podemos variar su velocidad sin modificar el flujo de corriente, como son directas, a través de cambios de devanado, bajo de voltaje, etcétera, etcétera. Facilidad de inversión de la marcha de los motores con cargas de gran inercia. Esto lo podemos ver en la grúa, que sin necesidad de pararse completamente pueden hacer que una carga pesada ascienda o descienda. Ahora explicaremos el diagrama. Como podemos observar, tenemos un polo fijo tanto norte como sur y el eje rotor. Entonces, como podemos ver, al inducir una corriente proporcionado por la fuente que tenemos ahí, genera un movimiento. Al ya tener un campo magnético y poner una corriente, se genera un movimiento o una fuerza. Ahora, las desventajas principales son tienen un alto precio. Esto es muy cierto, ya que se componen con diversas partes, materiales, y a medida que va creciendo el tamaño, el costo es mayor, porque se necesita una mayor capacidad de caballaje, como lo vemos en la desventaja número 3. Deben ser motores grandes si se buscan potencias elevadas. Presentan desventajas en cuanto al mantenimiento de algunas de sus piezas, especialmente las escobillas y conectores. Normalmente la forma de estos motores tiene un movimiento o una estructura muy intrincada, donde hacerle mantenimiento específicamente a estas partes requiere una mayor precisión, un cuidado excesivo. Por esta razón, muchas veces se procura no reemplazar solo estas partes, sino reemplazar el motor, ya que es a la larga menos costoso que estarle dando mantenimiento
a piezas demasiado pequeñas o armazones muy intrincados. La última desventaja es que por causa de su gran velocidad de giro son motores muy ruidosos. Esto es normal. Se puede observar tanto en los compresores como en los ventiladores caseros, que son un poco grandes, ¿no? Que la masa del motor viene siendo el doble del tamaño que un motor normal. Esto hace que produzca un sonido como hélice o de helicóptero. Esto produce su ruido. Esto es una de las desventajas más grandes de este motor, junto a su alto precio, ya que no se puede usar en lugares donde se requiere silencio. Normalmente este tipo de motores están aislados o apartados de la maquinaria principal. Como podemos observar aquí, tenemos un gráfico que representa la ley de Lorentz en todo su sentido. Como podemos observar, las líneas amarillas que van de norte a sur son el campo magnético. La línea verde representa la fuerza que se genera, y como podemos observar, a través del conductor se van moviendo unos puntos amarillos que simbolizan la corriente. Entonces, al momento de, en un campo magnético, conectar el conductor a una corriente eléctrica, se produce un movimiento, donde se puede ver claramente. A continuación pasaremos a una demostración de cómo es un motor DC, cómo funciona. Como podemos observar, usaremos este video. Este video nos muestra un motor de corriente directa o DC que está formado por varias partes. Como podemos observar, en este momento la persona toma el motor y lo va seleccionando. Está viendo que la parte del centro es el rotor, el estator, mostrando sus partes, tanto las protecciones, las coberturas. En este momento él procede a desmontar el motor para que podamos observarlo mejor. La parte que saca es la parte móvil del rotor, y la otra parte el estator, tanto con sus devanados y sus protecciones. A continuación podemos ver un montaje que se realizó para poner en práctica este principio. Como podemos observar, tenemos dos imanes de neodymio y dos bases para poner el rotor. En este caso ya tendríamos el campo magnético generado por estos dos imanes de neodymio, que producen un campo magnético perpendicular a la superficie, o normal a la superficie. Entonces, procediendo a hacer esto, él muestra el montaje. Ahora coloca el rotor. Si se pueden fijar, el rotor está colocado de manera tal que no afecte nada más. Entonces podemos observar también que tiene una batería de carro o una batería lo suficientemente potente para suministrar la corriente eléctrica. Como les decía anteriormente, si se fija, el rotor está ubicado de tal manera que pueda rodar libremente, o sea, que pueda realizar su movimiento libremente. En estos momentos, a través de pinzas de cocodrilo, él suministra la corriente necesaria para que junto al campo magnético se produzca un movimiento. Si tomamos en cuenta algo, fijémonos en las polaridades de que él está usando, siendo la roja la positiva y la negra la negativa. El movimiento del rotor es antihorario, siendo de izquierda a derecha. Como podemos observar, él en ningún momento suelta el conductor, y para no dejar el circuito abierto. En este momento él cambió las polaridades y podemos ver que el giro del rotor es en dirección opuesta. ¿A qué se debe esto? A que se cambió la dirección de la corriente. Entonces, como podemos observar, una máquina de corriente DC es simplemente esto: es un conductor que se pone en un campo magnético, suministrándole una corriente eléctrica a través de él, y produce un movimiento. Aquí lo podemos observar de manera frontal para que se aprecie mejor. Ahí tenemos el movimiento, podemos ver que hay una corriente eléctrica circulando y el campo magnético generado por los imanes de neodymio.